Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de presentarnos delante de usted. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Pedimos su bendición, Padre, sobre cada uno de ellos y ellas. Haga posible, Señor, que los ángeles nos acompañen. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en sus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para hoy es ¿Quién engendró a Jesús? Cuando leemos la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubrimos la participación del Espíritu Santo. Y cuando estudiamos la vida y obra de Jesús, descubrimos al Espíritu Santo completamente envuelto, involucrado en la vida de Jesús. La pregunta, ¿quién engendró a Jesús? La respuesta, el Espíritu Santo. En el libro de San Mateo, en el capítulo 1, los versículos 18 al 20, dicen lo siguiente. Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando leemos en el libro de San Lucas, en el capítulo número 1, los versículos 31 a 35, encontramos un relato similar, un relato muy parecido. San Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 35. Dice el ángel: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando vemos las palabras del ángel y nos detenemos con cuidado a observar, descubrimos 7 puntos interesantes en las palabras del ángel. Número 1, concebirás en tu vientre. Número 2, darás a luz un hijo. Número 3, Hijo del Altísimo. Número 4, Dios le dará el trono de David su padre. Número 5, su reino no tendrá fin. Número 6, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y número 7, Hijo de Dios.
Necesitamos ahora entonces trabajar con esas frases, con esos puntos que hace resaltar el ángel Gabriel. Se dice que toda predicación debe ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Bíblica atendiendo solo a la Biblia. Cristocéntrica debe enfocar la vida y obra de Jesús. Y contemporánea necesariamente debe resolver una situación actual. Conociendo a Jesús, conocemos la salvación. Conociendo a Jesús, conocemos la obra del Espíritu Santo. Trabajemos con estos 7 puntos, uno por uno, y esperamos en Dios que el tiempo nos pueda ayudar. Número 1, concebirás en tu vientre. Cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, después que Dios le habla a Adán y Eva, el Señor entonces habla a la serpiente. En el capítulo 3, versículo 15, Dios hace una declaración interesante. Dice Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando buscamos en la Biblia quién es esta simiente de la mujer, descubrimos que es nada más y nada menos que Cristo Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, el versículo número 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, según dice Mateo 1:23. Recuerde que María le dijo al ángel, ¿y cómo será esto si no conozco varón? De manera que aunque María estaba desposada con José, aunque estaba casada con José, estaba en lo que se conoce como el año del desposorio. Después de casarse, pasaban un año separados mientras él preparaba el lugar donde vivirían. Y justamente en ese año aparece el ángel y le habla a María y luego le habla a José. Está casada, pero no conoce varón. Y antes de conocer varón siendo virgen, entonces concibe nada más y nada menos que a Cristo Jesús. En el libro de Isaías se habla de esta virgen. Isaías capítulo número 49. Ponga cuidado, Isaías 49, versículo 1. Dice Isaías 49, versículo 1, lo siguiente, hablando precisamente de esta virgen. Dice, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Hemos dicho una y otra vez que en Isaías capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 y capítulo 53, hay 4 cantos que escribe el Padre Celestial junto con el Mesías, junto con el Señor Jesús. 4 cantos que tienen que ver con la vida y obra del Mesías, 4 cantos que hablan del Evangelio de la Salvación. En el capítulo 49, versículo 1 hasta el versículo 13, aparece nada más y nada menos que otro de los cantos. En el versículo 1 menciona cómo el siervo sufriente anuncia, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Versículo 5 y versículo 6, mire qué interesante. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Mesías, el siervo sufriente, nacería de la Virgen, nacería de una mujer. En el capítulo 42 de Isaías, el versículo 1, donde comienza el primer canto, mire cómo Dios menciona que su siervo sería lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Jesucristo es la simiente de la mujer. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, aparece una escena interesante donde la iglesia, por así decirlo, aparece embarazada,
Pero esta mujer está ejemplificada por María. Dice el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Una mujer embarazada. Y dice el versículo número 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta mujer representa a la iglesia. María, la Virgen, concibió a Cristo Jesús. Y hay un detalle interesante. Me gusta cómo Lucas vuelve a la carga y nos da detalles sumamente interesantes con relación a la frase, concebirás en tu vientre. San Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante. Lucas, capítulo 1, versículo 39 en adelante. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico gramático descriptivo. No nos interesa lo que diga el predicador, nos interesa lo que dice la Biblia a través del predicador, lo que dice Dios. San Lucas, capítulo 1, versículo 39 hasta el versículo 45. Mire cómo dice. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya María estaba embarazada. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? El Espíritu Santo le revela a Elizabeth lo que está pasando en el vientre de María. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Sin lugar a dudas, María es la Virgen y el producto, el fruto, el resultado es Cristo Jesús. Por eso, el ángel le dijo a María, concebirás en tu vientre. El ángel lo anuncia, la Biblia lo demuestra, lo desarrolla, lo presenta las evidencias. Número 1. Número 2. Otra declaración del ángel. Darás a luz un hijo. La pregunta es, ¿cómo sería ese hijo? ¿Cómo sería ese niño? ¿Cuáles serían sus perfiles o características? Isaías se hace presente otra vez. Isaías nos dice en el capítulo 9, versículo 6, cuáles son los títulos o perfiles o características de este niño, de este Mesías, de este ser divino que se hace hombre. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que dice Gabriel que nacería, ese hijo que nacería de María, es nada más y nada menos que Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En San Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, los sabios de Oriente, conocidos como los magos de Oriente, que vienen para adorar al niño cuando nace, le hablan a Herodes, y es interesante como dice Mateo 1, 2, 1 y 2. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios de Oriente saben el carácter y el perfil de ese niño que nacería. Y cuando seguimos buscando en la Biblia,
encontramos que al llegar a la casa donde ya estaba el niño, dice San Mateo capítulo 2, versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. María dio a luz al niño. ¿Quién era este niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era este niño? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué hicieron los sabios de Oriente? Lo adoraron. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 3. Gabriel dijo que el niño sería llamado Hijo del Altísimo. Y una cosa curiosa es que hasta los demonios hacen la declaración. San Marcos capítulo 5, versículo 7. Mire usted cómo los demonios anuncian, gritan quién es Jesús y qué título le dan. San Marcos capítulo 5, versículo 7 dice la Biblia, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Lo anuncia Gabriel, lo confirma el demonio, lo confirman los demonios. Cuando usted lee en la Biblia el Salmo capítulo 2, versículo 7, usted descubre nada más y nada menos que el Mesías, el mismo Jesús, anuncia su nombre. Salmos capítulo 2, versículo número 7. El ungido. Si lee Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, descubre que habla de Jehová y su ungido. Y ahora, en el capítulo 2, versículo 7, el ungido dice, Salmo 2, 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es interesante y hermoso ver cómo, número 1, los demonios confirman. Número 2, el mismo ungido, el Mesías, confirma. Número 3, veamos al Padre Celestial confirmando esta declaración, Hijo del Altísimo. En San Mateo, capítulo 3, versículo 17, cuando Jesús está siendo bautizado, el Padre habla. Dice la Biblia que el Espíritu vino en forma de paloma y se asentó sobre Jesús cuando subió del agua. Y entonces, versículo 17, Mateo capítulo 3, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios repite lo que dice el Salmo 2, versículo 7, y repite también lo que dice Isaías 42, versículo 1. Otra vez el Señor repite la misma declaración en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 5, en el monte de la transfiguración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos presentando las pruebas o las evidencias de que todo lo que el ángel Gabriel dijo de Jesús es correcto en la palabra de Dios, que Jesús es el Mesías, que fue engendrado por el Espíritu Santo, que tiene todos los perfiles divinos, que es Dios que se hizo hombre, que es nuestro Salvador y Redentor, que Él es todo lo que la Biblia dice que es, y se confirma que solamente y solo en Él alcanzamos salvación y vida eterna. San Mateo capítulo 17, versículo 5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. El mismo Padre Celestial habla otra vez y confirma las palabras del ángel Gabriel. Vemos entonces que concebirás en tu vientre, la Virgen concibió a Jesús. Número 2, darás a luz un hijo. El niño nació, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Emanuel, Dios con nosotros. Vemos que los sabios de Oriente vienen y lo adoran. Número 3, Hijo del Altísimo. Lo confirman los demonios, lo anuncia el ungido, el Mesías, lo confirma Dios 2 veces. Número 4, dice el ángel Gabriel, Dios le dará el trono de David, su padre. En San Mateo capítulo 1, versículo 1,
Al comenzar el libro, Mateo, que escribe para los judíos, se encarga cuidadosamente de presentar los perfiles, las características, los derechos que Jesús tiene. Presenta que es descendiente de David, por tanto tiene derecho al trono, pero también presenta que es descendiente de Abraham, entonces un judío con todos los derechos. San Mateo capítulo 1, versículo 1, mire cómo comienza la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, dice Mateo, hijo de David, hijo de Abraham. Recuerde que estamos con el título, Dios le dará el trono de David, su padre. Hijo de David, es de la descendencia de David. Llama la atención entonces cómo en San Lucas capítulo 18, San Lucas capítulo 18, la Biblia es maravillosa, la Biblia es la palabra de Dios, como decimos siempre, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Isaías 40, versículo número 8. Si nos apoyamos en la Biblia, si nos enfocamos en la Biblia, si nos aferramos a la Biblia, entonces seremos objetos, seremos bendecidos por las promesas de Dios que están en la Biblia. Dios no miente, Dios no falla. Dios está comprometido con su palabra. El que la cree y la integra a su vida recibe las bendiciones de Dios. En Lucas capítulo 18, recuerde, estamos tocando el tema, Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Era Jesús de la descendencia de David? Claro que sí. Capítulo 18, San Lucas, versículo 38 en adelante. Dice el verso 38. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, dice la palabra de Dios, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Llama la atención cómo este ciego creyó, entendió que Jesús era nada más y nada menos que descendiente de David. Cuando vamos al Antiguo Testamento y le preguntamos a Dios que cuáles fueron sus declaraciones, nos encontramos con cosas maravillosas y hermosas. Segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, encontramos a Dios hablando, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos con el tema ¿quién engendró a Jesús? Y estamos en el tópico Dios le dará el trono de David, su padre. Y estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Usted se preguntará, ¿y por qué el pastor solamente lee la Biblia? Y le contestaré, porque amigo, amiga, como los anteriores, solo soy un ave de paso. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La predicación consiste en presentarle a la gente el mensaje de Dios. No es lo que los hombres dicen de Dios, es lo que Dios le dice a los hombres a través de los predicadores. Libro segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Dice el versículo 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
allí hay algo hermoso y es cómo Dios envuelve la experiencia de Salomón con la experiencia de Jesús. Mire ahora, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y dice ahora, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Quién hizo estable eternamente el trono de David? Jesucristo. ¿Quién es rey para siempre? Jesucristo. ¿Quién tiene su propio trono? Jesucristo. ¿Quién existe por siempre y para siempre? El Señor Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jeremías. Mire qué cosa linda. Jeremías capítulo 23. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo con su palabra. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, no lo hizo con sus palabras, lo hizo con sus manos. Dios dejó en su santa palabra la receta, las directrices para el gozo y la felicidad de los seres humanos. Pero a través de su palabra, cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios describe, enseña y muestra el plan de salvación. Tan empeñado está Dios con el asunto de la palabra, que cuando usted lee la experiencia del Señor Jesús, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio era el logos, la palabra. En el principio era la palabra, en el principio era el logos. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el creador de todas las cosas? San Juan 1:1, Jesucristo. ¿Quién se hizo carne? Jesucristo. Tan importante es el conocimiento de la palabra de Dios que es de vida o muerte. Es imprescindible conocer, comprender y entender la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 5, versículo 6. Mire qué cosa linda, cómo se revela al Señor Jesús y se le da un perfil claro que tiene que ver con la justicia. Cuando usted lee Romanos capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21, encuentra cómo se manifiesta la justicia de Dios en Cristo Jesús. Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Renuevo de David. Dice el versículo 6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Lea esa porción del libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21, y usted encontrará allí de una manera hermosa y maravillosa cómo se muestra la justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Esa sección se conoce como el así que de la justificación. En el versículo 5, capítulo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es justicia nuestra. Por su llaga fuimos nosotros curados. Con su sangre pagó el precio de nuestros pecados. En Cristo alcanzamos la salvación y la vida eterna. Cristo es el descendiente de David. Cuando tenga tiempo, lea a Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38 y específicamente el versículo 32. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16 y mire los versículos 1, 6 y versículo 16. Todo esto tiene que ver con Jesús como descendiente de David, tiene que ver con Jesús como el Mesías, tiene que ver con un Jesús como nuestro Salvador. Aquí me detengo un minutito. En el capítulo 1, versículo 19 del libro de San Lucas, Gabriel dice quién es y de dónde viene. ¿Cómo sabía Gabriel todas estas cosas? ¿Quién le enseñó esas cosas a Gabriel? ¿De dónde sacó esa información? San Lucas,
capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice el versículo 19. Zacarías, a quien le está hablando Gabriel, contándole que su esposa Elizabeth tendría un niño, se le hizo difícil creer que su esposa quedaría embarazada porque ella estaba mayorcita. Gabriel medio se molesta y le dice en el versículo 19, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Enviado. ¿Qué significa enviado? Pempo apostelo. ¿Qué significa enviado? Enviado significa que entre el enviado y el enviador se realizó una entrevista, pempo. Hablaron, se pusieron de acuerdo, apostelo, y entonces el enviado sale de la presencia del enviador a cumplir la misión. Gabriel está diciendo a Zacarías, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Todo lo que te estoy diciendo me lo comunicó el Señor. Salí de su presencia a cumplir esta misión. Cuando Gabriel habla con Zacarías, le está hablando lo que Dios le dijo. Cuando Gabriel habla con María, le está hablando lo que Dios le dijo. Y cuando habla con José está haciendo lo mismo. Gabriel está comunicando el mensaje de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que vendría el Mesías, que vendría Emmanuel, que vendría el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está diciendo que vendría el Hijo del Altísimo. El mensaje de Gabriel, del ángel, es un mensaje que viene de Dios. Dios a través de Gabriel está diciendo lo que ocurriría en la tierra a través de María, quién vendría por medio de María y quién es ese personaje. Y ese personaje es nada más y nada menos que Cristo Jesús y que sería engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo está envuelto en todo esto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo. Soy muy tímido para hacer anuncios, pero Dios me impele a hacerlo. Necesitamos conocer el Espíritu Santo. Necesitamos conocer el Espíritu Santo. Ya algunos de nuestros amigos saben que hay un libro que publicamos que se conoce como El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. Todos los versículos de la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, están en ese pequeño libro. Son 137 preguntas. Esta que estamos estudiando es apenas la pregunta número 25. ¿Quién engendró a Jesús? La respuesta, el Espíritu Santo. ¿Qué implica eso? Todo lo que estamos estudiando. Trate de conseguir ese libro. No soy amigo de hacer anuncios de cosas, pero trate de conseguir el libro El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. Estúdielo con su casa, en su casa, con su familia, con sus amigos. Distribúyalo, lo pusimos la forma más económica posible, porque cada hogar de la tierra debe tener un libro de eso. Está en inglés y está en español. Está en Amazon.com. Todo el mundo debe tener un libro de eso. Y el precio es una bobería. Cuando usted mire, verá. Permita a Dios que usted lo tenga. Pregunta 25 es la que estamos estudiando. En el pequeño libro solamente puse las preguntas y las respuestas con algunos pasajes de la Biblia. Y ahora estamos desarrollando cada pregunta en una temática más amplia. Ya terminamos el comentario bíblico del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Pregunta 1 a la 24. Ya terminamos las preguntas de los evangelios, pregunta 25 a la 48. Ya estamos trabajando con las demás preguntas que tienen que ver con las epístolas hasta el final, hasta el libro del Apocalipsis. Estamos haciendo un comentario bíblico del Espíritu Santo en toda la Biblia, pero este pequeño libro, el Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas, condensa todo en una manera sencilla, práctica y al punto. Luego, si quiere profundizar, bueno, pues profundizará con todo lo que viene. Por favor, es el tiempo de conocer la vida y la obra del Espíritu Santo. Personas se levantan contra el Espíritu Santo en un tiempo como este tiempo en que vivimos. Lea San Mateo capítulo 12 y descubrirá que el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Todas esas personas que están bombardeando el Espíritu Santo, sacándolo del cuadro del grupo Elohim, o sacando de la deidad, o sacándolo de la Trinidad, todas esas personas que están hablando en contra del Espíritu Santo no saben con lo que están jugando, no tienen idea de lo que están haciendo. Número 5.
El ángel dijo, su reino no tendrá fin. Cuando usted lee Daniel capítulo 2, descubre la profecía de la estatua, entonces se encuentra con que al final la roca que es lanzada hiere a la estatua en los pies y la desbarata, la desmenuza. La piedra se hace un gran monte que habla del reino de Dios. Y ese gran monte, esa piedra representa la segunda venida de Jesús. Llama la atención cuando Daniel termina su explicación y habla acerca de esta roca y el tiempo que duraría el reino de Dios, las palabras que dice que impresionaron a Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 44, versículo 45. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos con el tema ¿quién engendró a Jesús? Y estamos viendo los detalles de las frases que Gabriel nos dejó y que le anunció y le dijo a María en San Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Todas esas frases, por lo que dice Lucas 1:19, Gabriel las aprendió de Dios. Dios le dio el mensaje a Gabriel para que se lo impartiera a Zacarías, se lo impartiera a María, lo impartiera a José, los involucrados en el asunto de la gestación de la vida, nacimiento, vida del Señor Jesús. Estamos en el punto número 5. Gabriel dijo, su reino no tendrá fin. En la profecía de Daniel capítulo 2, la estatua que en sus pies representa el reino de Dios, representa a Jesús, dice Daniel capítulo 2, versículo 44-45, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y dice ahora, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino de Cristo Jesús durará para siempre, durará por toda la eternidad. Ahora, mire qué declaración más hermosa hay en San Lucas, capítulo 1, versículo 32, versículo 33. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios nos dice. San Lucas, capítulo 1, versículo 32, versículo 33 dice, leamos desde el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y sigue diciendo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mire lo que dice el versículo 35. San Lucas 1:35. Dice la Biblia, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué cosa linda. El Espíritu Santo viene sobre María para engendrar a Cristo Jesús. El niño que nace de María sería llamado Hijo del Altísimo. De manera que en el asunto están involucrados el Espíritu Santo, el Señor Jesús y el Padre Celestial. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. María fue llena del Espíritu Santo. Yo digo, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 41 al versículo 43 del libro de San Lucas, mire lo que dice la Biblia. San Lucas capítulo 1, versículo 41 al 43. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María,
la criatura saltó en su vientre. Recuerde que Elizabeth ya estaba embarazada. Juan el Bautista llevaba 6 meses a Jesús. Cuando María vino a visitar a Elizabeth, ya María estaba embarazada, pero Elizabeth ya estaba embarazada también. Y ella dice, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ella pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth sabía que María estaba embarazada, el Espíritu se lo reveló, pero también sabía que estaba embarazada del Mesías, del Hijo de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 7. El niño sería llamado Hijo de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 8, hay una declaración hermosísima que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Me gusta cómo comienza el libro diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos está diciendo el libro de Hebreos que Dios nos habló por los profetas, pero ahora nos habla por su Hijo, nada más y nada menos que Cristo Jesús. Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ponga cuidado, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si Dios ordena que los ángeles le adoren, es porque este Señor es Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Es porque este Señor es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Es porque la salida de este Señor, Miqueas 5:2, son desde los días de la eternidad. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más, versículo 8. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hijo de Dios, un título de Jesús. Hijo de Dios, un título que le hace ver claramente que es un ser divino. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Mire qué cosa linda. Dice el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Yo publicaré el decreto, Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es hijo de Dios por un decreto. Es hijo de Dios, es un título. Viene a la tierra con ese título de un decreto divino. Nace como el hijo de la Virgen, aquel niño que nacería de la Virgen. Emmanuel, Dios con nosotros. Es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, por su amor a la humanidad. Jesús por su amor a su Padre. Jesús por su amor a la creación. Consciente en nacer como un indefenso bebé. Bendito sea su nombre. Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 8 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era el Mesías, y aunque era admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y aunque era Emmanuel, Dios con nosotros, aunque era todo lo que era,
Al hacerse hombre, al vivir la vida humana, aprendió algo que no sabía, la obediencia. Se sometió al Padre, se sometió a Dios. Yo no hago nada de mí mismo, decía Jesús, sino lo que al Padre agrada, eso hago. Jesús nos dio el ejemplo y el testimonio, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. San Juan 13:15. Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra inspiración, nuestro todo. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Mire qué cosa linda. La Biblia es nuestro manantial. Necesitamos embriagarnos, llenarnos, someternos de la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, Hijo de Dios? Llama la atención cuando se habla de la segunda venida de Jesús, esa expresión maravillosa que está en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Mire qué cosa linda. Tito 2:13, cuando habla de la segunda venida, la bienaventurada esperanza dice, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, reconociendo la divinidad de Jesús. Y mire ahora qué cosa linda dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. La Biblia es un manantial. La Biblia nos afirma, Romanos capítulo 10, versículo 15, el apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo, amiga, llénese con la Biblia. Jesús dijo, dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted no se está llenando con la Biblia, si usted no se está imbuyendo, sumergiendo en la Biblia, entonces difícilmente usted se ha sellado con el Espíritu Santo. Si usted no es sellado con el Espíritu Santo y Cristo viene, usted está completamente perdido. El sellamiento es un proceso que ya empezó. Así como arrancó el zarandeo, también está en vigencia el sellamiento. Llénese de la Biblia para que el Espíritu ilumine su mente. Llénese de la palabra de Dios para que sea sellado o sellada con el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Mire qué cosa linda. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Las palabras de Gabriel se cumplen. Jesús es el Hijo de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, y aquí aterrizamos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice el Señor Jesús, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amigo, amiga, hermano, hermana, es tiempo de llenarnos de la palabra de Dios. Es tiempo de conocer al Señor Jesús. Es tiempo de conocer, comprender y entender la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. Permítame terminar con una pregunta. La pregunta es, amigo, amiga, ¿acepta usted darle todo derecho legal espiritual a Dios para que envíe su espíritu a su vida y le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y le haga nacer de nuevo, y le produzca el arrepentimiento y la conversión, y haga una transformación en su vida? Si usted dice sí, por favor, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos todo derecho legal sobre nuestra vida para que envíe su Santo Espíritu y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que nos haga nacer de nuevo,
para que produzca en nosotros el arrepentimiento y la conversión, para que produzca en nosotros la transformación, para que haga en nosotros el milagro del nuevo nacimiento y nos convierta, Señor, en ejemplos, modelos y testimonios del cielo, como Noé y su familia, para que produzca en la gente el arrepentimiento y alcancen así la salvación y la vida eterna. Padre, nos entregamos a usted y nos sometemos a su voluntad. Le damos gracias por darnos a Jesús, gracias por la salvación. En su mano nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.